Comenzamos con la grabación. Bueno, hola, buen día a todos. Mi nombre es Juan García Díaz, yo soy docente de la asignatura Gestión de la Tecnología, Gestión de la Innovación, proyectos de innovación en la especialización GTEC de la Universidad Nacional de Luján. Y bueno, hoy tengo el placer de presentar a Fernando Peirano, que fue presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, participó del Plan Argentina 2020, tiene una amplísima trayectoria en lo que es la vinculación entre el sector científico-tecnológico y el sector empresario, en lo que es la generación, ¿no?, de innovación en contextos complejos como el que estamos teniendo hoy. Y bueno, hoy nos va a contar un poco una nueva perspectiva, una perspectiva muy interesante, ¿no? Sobre cómo llegar a la innovación, lo que él llama lo posible adyacente. Así que, bueno, te agradezco, Fernando, tu tiempo y tu generosidad en compartir estos conocimientos con nosotros y te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos y todas. Un gusto, la verdad, un placer estar en este ámbito que tiene ya su consolidación y que ha hecho tanto por una iniciativa que en su momento también tuvo el apoyo del sistema estatal, como es la formación de gerentes tecnológicos, que este es un poco el origen de este espacio. En Argentina, a partir de este programa se formaron más de 1.200 gerentes tecnológicos y es un actor clave, es un rol importante que todavía no se ha terminado de consolidar, tenemos que seguir trabajando en eso, pero bueno, la idea central es que la vinculación entre la universidad y empresa no es un juego de dos, sino es un juego de tres, y ahí tiene que haber esta mediación, esta articulación, este trabajo de quien sabe entender las dos lógicas, los tiempos, las expectativas de ambos lados. Así que para mí es un placer estar acá, así que les agradezco muchísimo la invitación. Fernando, ¿me dejás hacer un breve comentario a todos los que tengan alguna duda, alguna consulta para transmitir a Fernando durante su exposición? La pueden postear en el chat y luego, una vez que termine o cuando se abra un espacio, yo se la transmito. Bueno, cuando vos me digas, comenzamos. Adelante, por favor. Bueno, ustedes están viendo la pantalla, ¿no? Se está viendo el compartido. Sí, sí, lo Sí, veo. perfecto. Perfecto. Bueno, de nuevo es un placer. Aparte, me gusta esto de haber abierto el ámbito. Había gente anotada de todo el país, impresionante. También gente de otros países, así que también les damos la bienvenida. Había gente de Ecuador, de Colombia, de Cuba. Bueno, la verdad que si están en la sala, un placer también trabajar con ustedes y compartir estas ideas. Bueno, el primer punto es un poco la motivación. ¿Cuál va a ser el encuadre de perdón, de esta reunión? No es otro que intentar modelizar, que intentar compartir la experiencia, ¿no? Me ha tocado asumir la agencia, que es el organismo de promoción más importante que tiene el dispositivo del Estado Nacional para la ciencia, la tecnología y la innovación. Me tocó asumir en diciembre del 2019. 100 días después, todos nos sorprendimos con la llegada del COVID-19, del SARS-CoV-2, pero ante la sorpresa que a muchos nos generó parálisis, yo pude observar muy de cerca cómo la comunidad científica, esta sorpresa no los paralizó, no los desorientó. Tenían su norte, tenían su brújula propia, una brújula compartida, que era el método científico. Sabían por dónde salir del laberinto, porque tenían este adiestramiento y esta forma de ver
el desafío que quizás no teníamos muchos otros. A mí en particular me tocó la responsabilidad de acompañar esta apuesta y este compromiso de la comunidad científica. Había que fortalecer al sistema de salud, dotarlo de herramientas. Muchas herramientas no podían llegar por un colapso global. Ustedes se acuerdan lo que fue la escasez de insumos críticos y teníamos un montón de saberes que teníamos que transformar, lograr la metamorfosis de esos saberes en tiempo récord para poder cubrir todos los espacios de las novedades que iba generando el SARS-CoV-2. Es un virus que muy rápidamente se pudo conocer su cadena genética y esto abrió muchas puertas y muchas oportunidades y la Argentina recorrió esta crisis desde muchos ángulos. A mí me tocó este ángulo que es el de la agencia de promoción y la verdad que hubo avances y logros muy importantes. En base a esa experiencia, yo quiero compartir con ustedes una reflexión desde la acción eh, sobre cómo gestionar eh, la innovación en tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbre, que al fin y al cabo son los tiempos de siempre. Al final la normalidad es la incertidumbre. Es un país con muchos vaivenes y un mundo hoy nos toca con muchos más preguntas que respuestas. Entonces lo que voy a intentar hacer es compartir con ustedes esta experiencia y modelizarla en términos de recomendaciones para la gestión de la innovación. Así que vamos a tener nuestra propia mm, brújula, vamos a tener nuestra estrella polar, que vamos a poder mirar a lo lejos y orientarnos en estos territorios de incertidumbre, en estos momentos de grandes cambios. No hay mapas, los mapas son para los momentos de estabilidad, pero cuando llega la crisis, los cambios de paradigma, los momentos de nebulosas, lo único que uno puede tener es instrumentos mucho menos precisos que marquen un norte. Por eso muchas veces uno tiene que encontrar esa estrella polar y lo tiene que hacer de manera colectiva porque el conocimiento es un resultado social colectivo. El mercado cuando intenta generar conocimiento lo hace en un proceso autolimitado, siempre tiene restricciones muy importantes y la única manera que el conocimiento avanza, es audaz, trasciende y transforma es cuando es una combinación entre lo público y lo privado, entre el mercado y lo institucional. Así que vamos a ir con esta brújula avanzando. El primer punto es generar un mindset, un enfoque. La verdad que la innovación no hay que pensarla como la suma de legos, donde hay piezas ya armadas que se encastran y generan por adición algo nuevo, sino que hay que pensarlo mucho más como trabajar con acuarelas, donde uno combina colores y eso genera cosas nuevas, cosas sustancialmente distintas a las que teníamos. No es agregación, sino es transformación. Entonces muchas veces la justaposición de actores, partes, saberes no genera una cosa nueva. Esto se genera el diferencial cuando se logra este toque, si se quiere, personal y transformador, como es cuando uno combina acuarelas. Así que este es uno de los primeros puntos. El segundo es entender que la innovación nos acompaña desde siempre, o incluso podríamos decir que la innovación nos precede, ¿no? La naturaleza ha ido evolucionando, ha ido generando nuevas cosas, nuevos seres, nuevas formas de vida, y bueno, hace algunos años Stuart Kauffman estableció una mirada de largo plazo sobre cómo ha sido este proceso evolutivo. Él planteó esta idea de que
naturaleza avanza y se transforma, hace innovaciones a partir del principio del posible adyacente. ¿Qué quiere decir esto? Que innovar es dar el siguiente paso posible dentro de las capacidades actuales. Siempre hay una zona de frontera y movilizar esa zona de frontera, trascenderla, es lo que va generando avances. Es como imaginen un bosque donde hay monos, los monos van a avanzar en ese bosque, lo van a conquistar tomándose de las ramas más próximas. No va a haber saltos discontinuos, no va a haber monos que aparezcan en otro lugar del bosque. Hacia a donde lleguen va a ser porque encontraron una rama próxima de donde tomarse y avanzar hacia el próximo árbol y desde ahí buscar en sus límites, en su adyacente, cuál es el posible movimiento. Esta es una idea importante en tiempos de incertidumbre, entonces hay que agudizar la mirada sobre lo adyacente, sobre esa frontera, sobre ese límite. Muchas veces en las instituciones y equipos que me tocó a mí conducir, siempre planteo la importancia de tener paredes porosas por esta misma idea, ¿no? Poder hacer que la entrada y salida circule con el medio, o una empresa, lo mismo, una institución. El segundo concepto importante en esto es que el medio importa. Las buenas ideas son buenas porque están en el contexto adecuado. Una innovación necesita de originalidad, seguro, pero la originalidad necesita sobrevivir, pasar los filtros iniciales. Entonces, lo adyacente también es esa acuarela, es ese medio que cambia un poco, pero sin cambiar totalmente, y esto permite la adaptación de la idea. Una nueva idea implantada en un contexto totalmente ajeno es una idea que va a fracasar. Fíjense ustedes lo que cuesta, por ejemplo, en la transición energética. Uno dice, bueno, los autos pueden motorizarse de distintas maneras, no necesariamente de combustibles fósiles. Bueno, hasta que no se conforme el ecosistema, el medio de infraestructuras, estaciones de recarga, condiciones viales, volumen en los fabricantes, hábitos en el consumidor, el contexto no va a estar propicio para que esa idea germine, para que esa idea crezca. Esta es una segunda cuestión a considerar. Y esto nos va a guiar a lo largo de la presentación en nuestro enfoque, porque lo que nosotros tenemos que hacer desde la gestión es tener algunas ideas teóricas firmes para poder racionalizar nuestro esfuerzo y hacer nuestras apuestas. Y esto nos sirve de guía, nos sirve de fórmula práctica para saber hacia dónde avanzar. Años después, Johnson llevó esto al terreno más de la gestión empresarial, planteó este libro y de este libro tenemos algunas conclusiones, ¿no? La innovación es novedad, pero adecuación, recién lo decíamos, explicábamos que las buenas ideas son buenas porque están en el contexto adecuado, que innovar es combinar. Qué importante esto para nuestras universidades, para el sistema científico, para nuestras empresas. Combinar, ¿y qué combinar? Bueno, cuanto más audaz la combinación, más chances tenemos de lograr algo bien distinto, algo bien disruptivo. Pero lo disruptivo está en esta combinación, no en alejarse demasiado de donde, del árbol en el que estamos. Eso es muy difícil. Lo audaz y lo transformador es las combinaciones más audaces que podamos lograr. Bueno, ahí lo decíamos, las conexiones improbables son claves y si son improbables, las tenemos que favorecer. Y ahí viene uno de los roles de la gestión de la innovación, promover combinaciones y no pensarnos que nosotros somos los responsables de los resultados. Los resultados son la combinación de ideas de los investigadores, de los empresarios, de los trabajadores. Nosotros armamos y gestionamos ámbitos para generar combinaciones. Cuanto más improbables, mejor es nuestro trabajo
y de esa combinación van a surgir nuevas ideas que tienen que estar adecuadas al medio. Este es un poco el panorama, esta es la hoja de ruta, lo que tenemos que estar considerando y cómo lo vamos a transformar esto a la práctica. ¿Qué cosas podemos pensar en la práctica? Bueno, 5 o 6 ideas para compartir con ustedes. La primera tiene que ver casi con una cuestión más de ego, de control del ego. Nosotros como gestores de la innovación, nosotros desde el ámbito que nos toca promover la ciencia y la tecnología, no somos la mariposa. La metamorfosis la hacen las ideas, la hace la combinación de los actores que portan esas ideas, que las impulsan y ellos tienen ese protagonismo. Ellos son los que despliegan las alas. Nosotros somos la crisálida, somos esta cobertura que les permite la metamorfosis, que permite transformar las ideas, ir de la ciencia a la tecnología. No, es muy importante la crisálida, sin duda. Somos bastante menos atractivos. Sin crisálida es muy difícil que una oruga se transforme en mariposa. Está entregada a todas las inclemencias del tiempo, a los predadores. Posiblemente no lo logre, pero nosotros somos los que damos contexto, no somos los que estamos en la centralidad. Entonces, pensar que tenemos que cumplir un rol de armar el ambiente adecuado, proteger las ideas, son frágiles, necesitan este resguardo, necesitan su tiempo, necesitan nutrición, tenemos que ofrecer esta nutrición para el crecimiento y no todo se puede evaluar al inicio. Esto también es importante y esto nos lleva al siguiente punto, que es los tiempos de incertidumbre, la planificación y la incertidumbre. Antes se imaginaba la planificación como un ejercicio de pura lógica, ¿no? Se planteaba un punto en el horizonte, el punto de llegada, el punto de partida, se evaluaba de qué manera se seguía una secuencia lógica de acciones acumulativas con indicadores muy claros en un contexto de estabilidad. El planificador podía desplegar su plan y llegar hacia donde se lo proponía. Hoy los entornos son complejos, hablábamos de combinaciones improbables, hablábamos de esquemas que son difíciles de modelizar y entonces por eso tiene tanto auge estas nuevas herramientas que más que mapas, como decía, son brújulas, son la estrella polar y por eso hablamos tanto también de las metodologías ágiles, del Scrum, del Sprint, del Learning by Doing. Qué importante el Learning by Doing, este ejercicio de prueba y error, pero activo, donde uno reflexiona y aprende del error y lo incorpora como un insumo clave, como una guía, como conocimiento para su siguiente ciclo de trabajo. Así que hoy la planificación es muy distinto a como uno encuentra en los manuales, no sé, de la CEPAL de los años 60. Yo estudié eso y la verdad que había marco lógico, había un montón de herramientas que hoy realmente tienen poca utilidad y tenemos que ir a estos ciclos de trabajo mucho más cortos, a cómo hace la naturaleza. Prueba, sobrevive, no sobrevive, vuelve para atrás, prueba el siguiente adyacente, sigue avanzando, encuentra una brecha, hace pie ahí, avanza hacia la siguiente estación. Y saber que es muy distinto gestionar y promover la ciencia de gestionar y promover la tecnología. La tecnología está más en el ámbito de la innovación, mientras la ciencia necesita estructura, necesita reglas, necesita codificación, la innovación es propia de sistemas abiertos por todo lo que venimos diciendo, esa porosidad la favorece, esa cuestión irreverente de romper las reglas también es una forma de nutrir a las ideas. Entonces la gestión es una gestión bastante distinta y esto es una dificultad que tenemos muchas veces nosotros en el sistema porque tenemos responsabilidades que nos impone gestionar ciencia y gestionar tecnología e innovación al mismo tiempo y quizás
lo que uno necesita como imperativo hacer en la agenda de ciencia, no es lo que se necesita hacer en la agenda de tecnología e innovación. De hecho, somos un país que subejecutamos, subgestionamos el desarrollo tecnológico y tenemos mucha más tradición en la gestión de la ciencia, ¿no es cierto? Un punto clave para diferenciar esto es la evaluación. Piensen ustedes las diferencias que hay cuando uno quiere evaluar, validar una idea en ciencia. Uno mira la propuesta, pero sobre todo mira el currículum, mira las capacidades con las que llegaron hasta este momento los que están proponiendo esta idea y tiene un muy buen proxy de lo que puede ocurrir hacia adelante. Si hay una comunidad de colegas que lo valida, mucho más fácil. En cambio, en tecnología hay que hacer prospectiva, no importa tanto los antecedentes, importa mucho más la coherencia, hay que admitir el fallo, el fracaso, la destrucción de un prototipo, es mucho más costoso, por lo tanto, hay muchas más pérdidas, la ciencia avanza de una manera mucho más acumulativa, la tecnología avanza con pruebas y errores, la frontera es algo mucho más dinámico, se logran avances, hay que soportar retrocesos. Y la combinación es imposible. En la ciencia uno ve que se plantea un proyecto con gente que es muy parecida y dice, bueno, esto va a combinar bien, pero en tecnología e innovación hay que lograr combinaciones entre gente que es muy distinta y cuanto más distinta, más diversidad, más potencial para obtener cosas novedosas. Todo esto lo tuvimos que aprender, vuelvo a decir, en un momento de enorme intensidad y vértigo, como fue el momento del inicio de la pandemia, esa cuenta regresiva que marcaba la llegada del virus con más fuerza hacia mitad de año, estábamos en marzo, y bueno, con gran esfuerzo pudimos impulsar algunas cosas que la agencia habitualmente no hacía y pudimos empezar a tener una visión más fina de los desafíos en ciencia y de los desafíos en tecnología. Luego teníamos que lograr lo que vamos a ver en un ratito con el caso del ARVAC, la metamorfosis esa que señalábamos de la mariposa, cómo pasar de la ciencia a la tecnología. Pero bueno, eso va a llegar en unos minutos. Y acá en esta doble clic que estoy haciendo entre la diferencia de ciencia y tecnología e innovación, quiero plantear que la gestión de organizaciones en este campo es una gestión que tiene que componer tensiones más que tomar decisiones de uno u otro, de pararse en un lado u otro de la historia, en una vereda o en la de enfrente. Piensen que las instituciones y la dinámica de esto primero sigue esta idea del par explorar explotar, ¿no? Es también biológico. Uno cuando ve un ser que está en sus primeras etapas, ve a un ser que tiene un apetito enorme por la exploración, por expandirse, investigar. Vean un bebé, para el bebé todo es nuevo, va desde su relación muy cercana con la madre, incluso con el pecho de la madre, va expandiendo su mundo hasta terminar de construirlo en la adolescencia. Cuando uno ve a una persona mayor en sus últimos años, es alguien que está mucho más aferrado a sus capacidades y sacar provecho de sus ahorros, de lo que ha podido reunir, etcétera. Está en una actitud muy firme de explotar lo que ha reunido. Esto también le pasa a las empresas. Una startup es un ser que se arriesga, que expande, que busca, que está conectado mucho con el medio. Cuando ve una empresa o una institución de años con una gran trayectoria, la ve replegada sobre sí mismo, buscando sacar provecho de lo que ha reunido, de su marca, de sus activos productivos, de su canal de comercialización. Está mucho más reticente a explorar, a conectarse con otros, a abrirse. Por eso la gestión
en un caso y en el otro debe ser de balance. En una startup es asegurarse que el proceso interno se solidifique, el company building, transformar a ese equipo que pudo gestar un proyecto que geste procesos y capacidades para sostenerlo, sino la vocación es a la conexión, a hacer muchos pitch, a conseguir financiamiento y no tienen ese músculo bien asegurado. En una institución de años, en una empresa de trayectoria, todo lo contrario, hay que incentivar a abrirse a esas paredes porosas, a esa conexión con el medio. Así que es un par donde hay que entender el contexto y el momento del la institución, del actor, donde estamos gestionando y saber que hay que hacer el equilibrio, ser el balance. Lo otro, por ejemplo, en una institución universitaria o en la agencia, la combinación entre lo basal y lo orientado. Muchas veces se discute en la política argentina si hay que darle más orientación práctica aplicada a la investigación, a los subsidios. Miren, la clave está en el mix. ¿Qué es 50 y 50? ¿Es 80 y 20? ¿Es 10 y 90? Bueno, hay que alimentar y nutrir un poco las capacidades, las trayectorias, generar cierta inercia y cierta acumulación de saberes y también hay que permitirse perseguir objetivos en torno al par problema-solución. Esto lo hicimos en la agencia, ordenamos una agencia con dos familias de instrumentos, instrumentos basales para la gestión de la ciencia, donde se evalúa de una manera, y gestionamos instrumentos orientados, donde la evaluación es sobre otros criterios y se persigue y se toleran otros márgenes de fallo que muchas veces no están presentes en la agenda científica. Esto la verdad que también es un mix. Piensa en Google, plantea 70-20-10, ¿no? El 70% del tiempo para lo basal, para la rutina, para asegurar que las cosas funcionen. Un 20% para trabajar en ideas propias y un 10% del tiempo en combinaciones imposibles que generen ideas totalmente disruptivas. Y lo público y lo privado, ¿no? Lo público y lo privado es fundamental, lo vamos a ver en el ejemplo. Lo público aporta, da certidumbre, permite ciertas evoluciones, pero tiene su techo. Lo privado muchas veces llega en la última milla, recorre el último tramo, tiene ese apetito por el resultado, por la solución, por la rentabilidad que quizás no está en el público y es un ambiente propicio entonces para que las ideas den una segunda metamorfosis. Entonces, la combinación de lo público y lo privado no es solo el encuentro, es también temporal, es de secuencia. Hay un momento que las cosas nacen en lo público, tienen que madurar en lo privado, quizás vuelven de nuevo a lo público y terminan germinando una solución en el ámbito privado. Muchas veces esta combinación es en un mismo momento, muchas veces es en secuencia. Y esto es muy importante para la gestión porque es el gestor el que tiene que encontrar la mejor articulación entre lo público y lo privado. Y con una nota al pie, muchas veces lo más difícil no es lograr el acuerdo público-privado, sino que muchas veces es complejo lograrlo el acuerdo público-público. Las instituciones suelen estar plegadas sobre sí mismas y suele ser muy difícil la articulación mismo de lo que uno considera que es público, pero los incentivos llevan a estructuras verticales, jerárquicas, que no favorecen esta articulación mucho más horizontal. Así que tenemos que componer tensiones, tenemos que ser equilibristas, tenemos que generar los jet balance para estas dinámicas, la dinámica de explorar y explotar, la dinámica de lo basal y lo orientado, la dinámica de lo público y lo privado. El gestor tiene un rol fundamental y indispensable en todo esto. Entonces, muy importante para el ámbito de la universidad, no enamorarse de la solución, enamorarse del problema.
la universidad en general, el sistema científico en general, es un ámbito donde este amor se deposita en la solución, ¿no? Uno tiene la herramienta y busca dónde aplicarla. Uno tiene el método o tiene la idea y busca qué problema solucionar. No, hay que salir, hay que abrirse, hay que ir al medio y encontrar los problemas y después construir la solución. Esto lo hicimos en la gestión de la pandemia, es parte de la clave. Entender que los problemas reales cambian con el entorno, ya lo dijimos en esta guía teórica que adoptamos para orientar nuestro esfuerzo y nuestras prioridades. El entorno importa y validar la necesidad, no solo validar las ideas. Nosotros en la ciencia es un gran sistema de validación de ideas, las valida con pares, las somete a estrés, las somete a pruebas y va construyendo ideas sólidas. Pero la innovación y la tecnología están ligadas a validar necesidades y resolverlas. Es un enfoque distinto sobre el cual tenemos poco adiestramiento, en especial en Argentina. Por eso, qué importante poder hacer un ejercicio con las universidades o con las instituciones científicas. Nosotros lo estamos llevando adelante como apoyo desde Suri, que es una plataforma de trabajo, una consultora, ¿no? Hacer mapas de madurez tecnológica de los proyectos, ver qué proyectos están más en el núcleo y qué proyectos están más en la segunda o tercera anillo y por lo tanto son más factibles de aplicar este próximo paso en lo posible. Y bueno, ahí vemos, hay un ámbito, la NASA desarrolló esta metodología y divide los primeros tres niveles, los primeros tres escalones se refieren al ámbito de la investigación. Y ahí terminamos finalmente en una prueba de concepto experimental. Después viene el ámbito del desarrollo y fíjense ustedes que ahí la palabra clave es el environment, el ambiente. O sea, probar esa idea en ambientes cada vez más cercanos a lo cotidiano, a lo real, a condiciones no controladas. Y luego finalmente viene el despliegue. Y ese despliegue ya es con un prototipo que es capaz de sobrevivir a su ámbito donde va a estar implantado. Entonces, la verdad que muchas veces en la gestión que hay que poner prioridades porque los recursos son escasos, en tiempos de incertidumbre más, en tiempos de recorte y falta de apoyo del gobierno nacional aún más, poder tener una guía de qué capacidades tengo, de qué proyectos, de qué equipos de investigación y poder decir, bueno, con estos voy a trabajar una agenda de vinculación, con estos voy a trabajar una agenda de transformación hacia pasar de resultados de investigación a un primer nivel de desarrollo. ¿Cuáles son los equipos que están en TRL 1, 2, 3, 4, ir moviéndolos hacia adelante? Piense que nosotros teníamos el FONSIT para TR1 y 2, después teníamos el FONARSEC para 3 y 4, y hasta ahí llegaba la agencia de promoción. Tampoco nosotros éramos responsables de llegar a niveles 9. Es más, ya después del 4, 5 es imprescindible el rol de la empresa, porque la empresa es la que conoce el ambiente, ese componente de la idea y del ambiente. La empresa aporta el ambiente y aporta la plataforma para escalar las ideas. Y un último concepto es esta comprobación, ¿no? Hay conocimiento codificado, la matemática, los libros, los papers, donde se desarrolla en general la ciencia. La revolución de estos últimos años ha sido el semicodificado, ¿no? La explosión de YouTube, que uno puede ver una receta. Sí, la receta en el ambiente codificado es lo que dice atrás la caja del postre, no sé, exquisita. Bueno, haga este paso y codificó esto, pero nadie puede hacer una torta
aunque siga estrictamente esos pasos. Se necesita algo tácito, algo que flota en el aire, que no es fácil de describir, pero que uno lo aprende por la práctica. Y eso es el semicodificado. Hoy con los videos se puede sumar el lenguaje no verbal. Uno ve cómo se hace, cómo se arregla una canilla que pierde, cómo se hace una torta. Bueno, ha habido un montón de conocimiento que antes solo se transmitía en ámbitos de proximidad, que hoy se transmite gracias al video y el lenguaje no verbal en ámbitos mucho más universales y globales. Y siempre está ese reducto que hace importante el cara a cara, que es lo tácito, ¿no? Lo que solo se aprende entre el maestro y el aprendiz, solo se aprende por la práctica. No hay manual para aprender a andar en bicicleta, hay que subirse, bancarse las caídas, volver a subirse y terminar aprendiendo. Bueno, esto es también algo muy importante para quien gestiona innovación. Entender el ámbito y generar ambientes de encuentro adecuadas para estas combinaciones. Y si decíamos que la diversidad era la fuente de la disrupción, de las ideas más audaces, cuando uno logra combinar codificado con tácito, se asegura que va a tener un gran éxito. Codificado con codificado da avance científico, tácito con tácito tiene otras características. Combinar estos distintos saberes, estas cuestiones epistemológicas distintas, es muy difícil, muy importante y tiene un premio aún más grande. Así que innovar es tolerar la redundancia. Esto hay que explicarle mucho a quienes reportamos desde la gestión de la innovación. Los jefes, los dueños, los rectores, las autoridades, los ministros, tienen que saber que innovar es tolerar cierta ineficiencia estática, porque el error enseña, porque la duplicación protege, hay que ser redundante, hay que tener apuestas múltiples, nosotros la tuvimos, la iteración afina, hay que ir y volver, pero se va afinando la idea y no todo es eficiencia en el ámbito de la innovación. En realidad no es eficiencia en los términos coloquiales y habituales de lo que consideramos eficiencia, que es sacarle el jugo máximo a lo que tenemos disponible, pero hay una eficiencia que se llama eficiencia dinámica, que tolerar cierta redundancia, ciertos fallos en esa ecuación, momento a momento nos permite ir mucho más lejos, y así es como la naturaleza avanza y se sostiene por la eficiencia dinámica, no la eficiencia estática, que es la que domina las decisiones en economía. ¿Qué aprendimos? Bueno, a ver cómo estamos, se me acaba el tiempo, voy a cerrar rápidamente con esto. Pudimos ir de una idea a la solución. Muchas veces en Argentina la ciencia encuentra ideas, las combina, encuentra lo público y lo privado, pero es como quien propone un viaje a Mar del Plata desde Buenos Aires y cuando llega a Atalaya, la primera parada, la ciencia se baja y abandona el trayecto y nunca llega a la playa. En este caso pudimos recorrer todos los 404 kilómetros de Buenos Aires a Mar del Plata. Fuimos desde una idea en un laboratorio hasta tener una solución, a tener algo aplicado. Piensen lo cercano que es para mí, que yo vi esta idea cuando se postuló en formato de un expediente y me terminé vacunando con la ARVAC. Yo hoy estoy protegido, tengo mi booster con esta vacuna, que es la primera vacuna diseñada, desarrollada y fabricada en la Argentina, un país que tiene un amplísimo catálogo, un amplísimo calendario de vacunación reconocido en el mundo, pero sin embargo no tenía sus propias vacunas. Un país que tiene 3 premios Nobel en ciencias de la vida y toda una escuela de formación de investigadores, y sin embargo no tiene sus propias vacunas. Bueno, vamos a intentar explicar qué era lo que pasaba, por qué la ciencia habitualmente no termina
en madurar, en transformarse en esta metamorfosis de la tecnología. Y hice un ejercicio de reflexión el año pasado que lo documenté en un artículo científico. Tiene por título Siete ideas para potenciar las políticas públicas a partir del proyecto ARBAC. Y hoy les voy a contar brevemente 7 títulos, pero que en el contexto que venimos conversando a ustedes les va a dar rápidamente una idea, un sentido. Y este es el primer punto, el sentido de oportunidad y la respuesta ágil. Necesitamos en el ámbito de la innovación esta agilidad. Sin duda era un momento excepcional y la agencia hizo cosas excepcionales. La gran pregunta es, ¿cuánto de esto excepcional podemos transformar en normal? ¿Cuánto de esto excepcional es responsable de haber logrado llegar de Buenos Aires a Mar del Plata y no habernos quedado a mitad del camino? ¿Cuánto de esto excepcional permitió esta metamorfosis de la ciencia a la tecnología? Y yo creo que parte de esto es lo que tenemos que tomar para construir nuevos esquemas de promoción, nuevos modelos de gestión pública, nuevas formas de trabajo en el ámbito de las empresas. Entender este enfoque problema-solución que hemos eh, señalado antes como una forma de poner prioridades, sabiendo que el problema se construye, el problema es un desafío político institucional y sobre ese problema después podemos convocar a transformar capacidades en soluciones. Es muy difícil transformar capacidades en soluciones si uno no tiene un problema como estrella polar. La coordinación interinstitucional, lo público, público. Acá trabajamos entre la agencia, el ministerio, el CONICET, la universidad, el Ministerio de Salud. Todos contribuyeron y pudimos lograr ese Scrum que es clave en momentos de incertidumbre. Seguimiento técnico y acompañamiento continuo. No se trata la promoción solo de poner plata, de poner fondos, de aliviar los costos con subsidios. También le dimos un acompañamiento en el día a día, no a un proyecto, a 4 o 5. Uno avanzó, los otros se quedaron en el camino, soportamos esa redundancia, soportamos ese fracaso. La regulación importante en el ámbito de estas innovaciones es parte del medio, de un medio más tóxico, ácido o de un medio más nutritivo y favorable. En este caso, la ANMAT cambió su actitud. En lugar de ponerse al final de la historia, vino y acompañó el diseño de la estrategia para validar si esta formulación era segura y eficaz. La escalabilidad y el enfoque selectivo. Decía, en realidad la ARBAC no es un proyecto, son 4. Ha tenido distintos hitos de pasa y no pasa. Los otros proyectos quedaron en el camino. La ARBAC superó cada una de estas instancias, fue escalando en su complejidad. Piensen que para apoyar una idea en un laboratorio, el apoyo es de una orden de magnitud de 10. Pasar a la etapa de prototipo es 100 y llegar hacer una formulación con aplicación en salud es 1000, 10, 100, 1000. Esa es la escala del volumen de apoyo de fondo que se necesita en cada escalón ascendente. Por eso hay que ser selectivos, hay que construir un buen embudo para avanzar. Y lo último, que la tecnología tiene que ser conveniente. La ARBAC no es el ARN mensajero, no es la frontera tecnológica. Tampoco lo podía hacer porque en América Latina no hay capacidades de fabricación para esa nueva plataforma. Es una proteína recombinante, algo conocido que la industria maneja, que ya la aplicamos en la vacuna de la hepatitis y se la damos a niños de minutos de recién nacido. Es segura, la conocíamos, era la portadora de esta proteína recombinante. Entonces es la tecnología conveniente. ¿Qué es la tecnología conveniente? Volvemos al principio, la que resuelve un problema. Y nosotros estábamos enamorados del problema, obsesionados del problema, que era tener soberanía y capacidad propia para protegernos. ¿Qué faltó en esto? El último eslabón, que es la compra pública. El volumen, la escalabilidad de esto necesita de un Estado que le dé volumen, en especial en estos mercados. Así que esta es la historia, como decía,
nació en un laboratorio de la universidad, se combinó con empresas, con la empresa Casará, combinaron saberes, lograron superar las distintas etapas y llegamos a algo que no es habitual en nuestro sistema, que es llegar a destino. Piensen ustedes que en la etapa de estudios preclínicos, por ejemplo, hay que probar la idea en un bioterio. Este bioterio lo teníamos en Santa Fe, Esperanza, en esa localidad responsable de la Universidad Nacional del Litoral, pero ese bioterio tenía ratones certificados para escribir papers, no ratones para avanzar al siguiente escalón de una formulación de aplicación en salud humana. Y ese era uno de los desvíos que había que evitar. Tuvimos que cambiar el set de ratones para que tengan las credenciales y las acreditaciones correspondientes para no desviarnos de nuestro camino y llegar a Mar del Plata. Esa era una típica desviación que dejaba a la ciencia argentina en atalaya, viendo cómo los demás llegaban a la playa. Y lo que aprendimos es esto, y con esto cierro: nadie innova solo, se innova en comunidad, se innova en conexión, se innova en redes. Así que les agradezco generar este ámbito porque es justamente de esta manera que la innovación avanza y florece. Así que acá tienen el paper, lo pueden leer en mayor detalle y les agradezco una vez más y los esperamos desde la Cátedra Suri para seguir encontrándonos y haciendo honor a esta idea de que nadie innova solo. Muchas gracias. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Excelente exposición, la verdad, clarísimo y muy, muy interesante. Les recuerdo a aquellos que tengan alguna consulta para transmitirle a Fernando que la posteen en el chat. Yo tengo, bueno, te voy a decir la mía, que ya la tenía pensada, así no me, y después transmito la que están posteando. Fernando, ¿cómo recomendarías o qué recomendarías a los gestores de la innovación, que somos la mayoría en este encuentro, gestionar las diferencias culturales, ¿no? Entre esta tensión público-privada que mencionaste, entre el sector científico-tecnológico que tiene de alguna manera incentivos basados en la novedad, ¿no? Que están buscando fundamentalmente crear cosas nuevas, y muchas veces o generalmente financiados por el Estado, respecto al sector privado, que los incentivos están dados más en el valor, ¿no? En generar negocios, generar impacto, resultados, y le da cierta ansiedad, ¿no? En el tema de lograr resultados de forma rápida y eficiente. Y en ese proceso de innovación se generan algunos ruidos, conflictos, ¿no? Culturales. ¿Cómo recomendarías abordarlos? Mirá, en base a mi experiencia, si una empresa viene buscando algún resultado para los próximos 6 meses y golpea las puertas de la universidad, lo que hizo esa empresa es perder un día de esos 6 meses, porque en esos plazos es muy difícil que se logre una convergencia en estas diferencias culturales de expectativas y de incentivos. La convergencia se da mucho más al final del camino. Es como cuando uno mira las vías de un tren, parecen paralelas y reconciliables, pero si uno mira al horizonte, termina teniendo el efecto de que se juntan. Y esto efectivamente pasa en el ámbito de la universidad y la empresa. Al final se junta, pero el tiempo es un ingrediente central. Entonces, si una empresa quiere transformarse en los próximos 5 años, no hay mejor negocio que venir a la universidad a buscar los nuevos materiales, las nuevas ideas, las nuevas tecnologías. No hay forma de hacerlo más barato, no hay forma de obtener la mejor tasa de retorno, pero tiene que ser para desafíos de largo plazo en cosas disruptivas que sean arriesgadas, que haya que tolerar idas y vueltas, fracasos, redundancia. La universidad, lo público, es la manera de amortiguar los costos que tiene todo eso. Ahora, si venís a buscar una solución para automatizar tus facturas frente a la exigencia de los próximos meses, seguro que la universidad no logra organizarse en ese sentido. Y del lado de la universidad, mirarse un poco menos el ombligo, lo decíamos, hay que estar enamorados del problema, del desafío,
no de las capacidades que tiene uno. Lo que va a hacer en ese acuerdo de I más D es asumir como propio el problema o el desafío del otro y construir, lograr esa metamorfosis de sus saberes en una capacidad que le va a llevar tiempo, que le va a llevar formación, pero que es a mediano plazo. Muchas veces los investigadores no quieren hacer eso, quieren estar guiados por su curiosidad, por su propia agenda. Bueno, es un problema de incentivos. Necesitamos investigadores en lo basal, necesitamos investigadores que puedan trabajar en la rutina de la ciencia y necesitamos también investigadores que quieran comprometerse con estos problemas y desafíos. Tampoco tenemos desde las instituciones la agilidad de construir desafíos, de tomar problemas de otros y plantearlos como guías estratégicas. No es espontáneo, no es natural, no es inmediato, no es el relato del empresario el desafío. Ahí, si mi vista no me engaña, la veía a Mari Borghi, que ha trabajado durante años en hacer de vinculación entre la necesidad de la industria de maquinaria agrícola, de partes agrícolas y decir, miren, lo que viene es la mecatrónica. Nadie hace mecatrónica, no se venden máquinas con mecatrónica, pero nosotros sabemos que en el horizonte está la mecatrónica. Tenemos gente que hoy quiera entrar a este paradigma, empezar a entenderlo, transformar una caja negra en algo que podemos dominar y volcarlo a los desafíos de las empresas. Bueno, eso hace una institución de tecnología que tenemos muy pocas en el país, por eso el país necesita más actores, el desarrollo argentino necesita más actores y los centros tecnológicos podrían ser muy bien un puente entre las capacidades que florecen, se desarrollan y germinan en el ámbito de la universidad y los desafíos que surgen en el ámbito de los negocios. Se necesitan más instituciones de transición y se necesitan más perfiles de gestión de estos encadenamientos de ámbitos cercanos, adyacentes, pero que no son iguales. Necesitamos más gente que no intente sumar legos, sino que tenga esa habilidad para formar colores con acuarelas básicas. Excelente, gracias. Y tengo un par de preguntas en el chat. Hay una de Hernán que él pregunta cómo ves el impacto que está teniendo el contexto actual fundamentalmente en el ecosistema de vinculación tecnológica. Y ahí me gustaría agregar algo que surgió en las clases que estamos teniendo en el GTEC, una consulta que charlamos hace un ratito, que es ¿cómo recomendarías a los que hoy son gestores tecnológicos dentro de las instituciones, fundamentalmente universidades, instituciones de ciencia y de conocimiento, eh, eh, de alguna manera conseguir financiamiento o conseguir apoyo para sus proyectos de innovación, que, bueno, que generalmente lo hacían a través de instrumentos de la agencia y hoy no están disponibles? Bueno, hoy en Argentina todo el sistema de ciencia y tecnología está atravesando una triple crisis, ¿no es cierto? Es una crisis de financiamiento muy duro que ha reducido los salarios en 25% o más, pero en otros rubros la quita es del 100%. No hay financiamiento para inversión, para nuevos equipamientos, para reuniones científicas. Así que hay un plano que es una crisis de presupuesto muy dura. Hay un segundo plano que es una crisis institucional. Se toman decisiones vulnerando los diseños institucionales de órganos colectivos, donde la comunidad de innovación científica está presente. Los directorios no funcionan, se impone la mirada del poder ejecutivo unilateralmente y hay una crisis de sentido. Hace tiempo que enfoques más de derecha en lo político, de ultraderecha, vienen cuestionando a la ciencia como un pilar del progreso, de la validación de derechos democráticos, etcétera. Hay ámbitos
y discursos antivacunas en Estados Unidos, en Argentina, etcétera. Hablábamos de una vacuna. Bueno, tenemos ministros de salud, responsables de salud que son antivacunas. Bueno, hay una batalla cultural en ese plano donde han logrado extender la mancha de la sospecha también a la comunidad científica, y cuando la comunidad científica se expresa y dice la ciencia es futuro, la réplica es no, es tu futuro, no el de todos. Cuando la salud reclama también que atraviesa esta triple crisis presupuestaria, institucional y de sentido, reclama, miren, la salud es bienestar, la réplica es tu bienestar. Entonces han acorralado a la ciencia y a la salud, a todos los generadores de bienes públicos, de bienes comunitarios, en la figura de lo corporativo. Parece que los portavoces de estas agendas lo que están buscando es un interés particular y no un interés general. Entonces realmente vamos a tener que en tiempos de muchos recomiendan especializarse en ingeniería de prompt, y otros dicen que en lo político pasa lo que pasa por los ingenieros del caos. Nosotros tenemos que ser ingenieros y arquitectos de nuevos arreglos institucionales. Hay que transformar, hay una oleada de cambio tecnológico muy profundo. Realmente daría para otra encuentro, porque hoy la inteligencia artificial generativa está erosionando dos tecnologías que parecían que iban a sobrevivir para siempre, que es el aula y el libro. El conocimiento está fragmentado, lo convocamos a través de la inteligencia artificial generativa y se une con nuevos sentidos. El aula, desde la virtualidad, dejó de ser un espacio, y estos eran dos pilares tecnológicos del sistema educativo. La universidad va a cambiar, la universidad ya cambió, y nosotros tenemos entonces que hacer los arreglos institucionales adecuados para este nuevo medio. Entonces, realmente hoy lo que tenemos que hacer es conseguir financiamiento, lo entiendo, hay que abrir agendas de lo basal y lo orientado, de vinculación con la empresa. Creo que acá hemos dado algunas pistas, pero hay que desarrollar mucho más, y hay que enamorarse de problemas, y si no nos enamoramos es una forma de conseguir, de generar valor. El valor se paga, el valor atrae recursos, pero hay que generar valor. Pero sobre todo hay que ponerse a trabajar en pensar los nuevos esquemas institucionales para un mundo incierto y de cambio al mismo tiempo. Hay incertidumbre y cambios muy profundos, y bueno, a mí me interpela eso, y yo creo que los países que mejor resuelvan este acertijo son los países que van a poder cambiar su jerarquía relativa en el mundo y avanzar hacia el desarrollo. Lamentablemente hoy veo que la Argentina tiene una agenda de problemas de bajísima calidad, y eso es ir a contramano del desarrollo, porque estamos discutiendo si invertir o no en infraestructura, si invertir o no en salud, en educación, invertir en ciencia, y cuando solo hablamos de invertir tenemos un problema. Sabiendo también, y con esto cierro, que durante muchos años hemos tenido mucho Estado y poco gobierno en el sistema científico, mucha estatalidad, mucho plegado sobre sí mismo y poco gobierno, que tiene que ver con esto que discutimos esta mañana: gestión, orientación, etcétera. Así que bueno, cuando quieran hacemos otra charla, porque es un tema que Sí. no es que me gusta, me siento obligado a abordar por el mundo que nos toca vivir, por la Argentina que nos toca vivir, pero es imprescindible, y sin duda lo vamos a resolver de manera colectiva o no lo vamos a resolver. Perfecto, gracias. Ya casi estamos en hora, así que hago la última pregunta de Gastón, que es, ¿cómo ves el rol del gestor tecnológico, del gestor de la innovación? Es un rol todavía emergente, de alguna manera, que se está de alguna manera formalizando, consolidando en las organizaciones. ¿Cómo ves este rol a futuro y teniendo en cuenta un poco lo que mencionabas recién, las nuevas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la agéntica, cómo van a afectar a este rol en lo que se viene? Mirá, a mí me parece que es un rol que es necesario, útil y que genera valor.
y desde ahí hay que construir el reconocimiento, la comunidad. Vivimos en un mundo de mucha globalización cultural, ahora de cierto retroceso en la globalización económica, pero lo que ocurre sobre todo es la construcción hoy de comunidades. Las redes, las comunidades epistemológicas de intereses hoy son el pilar. Fíjense el marketing, fíjense la comunicación en redes, van generando comunidades. Entonces la apuesta es a formalizar esto. La idea de nadie innova solo también aplica a esto, a estos roles. Hay que constituirse en un actor social que siempre es un proyecto colectivo. Y yo creo que hay una oportunidad de valor muy grande para lograr esta metamorfosis. Es una metáfora, pero no lo es. La crisálida es imprescindible. Las ideas no mutan, no evolucionan si no tienen esa protección. Y esa protección empieza por el diseño de la crisálida y la gestión de eso. Como dijimos, hay que nutrir a las ideas son frágiles y necesitan ese apoyo. Así que me parece que hay un recorrido correcto que yo siempre apoyé, intenté contribuir, como crear una asociación para presentarse en sociedad. Hay que avanzar, como lo ha hecho Javier Viqueira, por ejemplo, en entender que hay normas, certificaciones. En septiembre del año pasado se aprobó la ISO 56001, que es la guía sobre la gestión del proceso de innovación. Bueno, la innovación es incertidumbre, es novedad, pero no todo es nuevo y no todo es improvisado. Hay práctica, hay saberes, hay brújulas, como lo dijimos en el día de hoy, hay una teoría y una práctica que hay que combinar. Bueno, el portador de todo esto es el perfil del gerente tecnológico. Y cierro con esto, piensen lo extraño que sería entrar a una fábrica automotriz y encontrar todos ingenieros mecánicos. Uno está esperando encontrar operarios, encontrar gente de distinto grado de formación que cumple distintas funciones, gente de marketing, abogado, gente que asegura la calidad, incluso gente que trabaja en la salud laboral. Bueno, a veces entramos a un instituto del CONICET y hay 300 o 400 personas y son el 100% investigadores, doctores. No hay diversidad de funciones ni de formación. Tiene que haber vinculadores, gente de comunicación, tiene que haber abogados. El investigador no tiene que gestionar estos procesos complejos, tiene que haber un perfil propio y bueno, esto habla del el próximo paso en nuestro posible adyacente, lograr diversidad en las instituciones de ciencia donde se reconozca la importancia de el management, de la gestión complementaria y darle protagonismo, la mariposa de que despliegue sus alas al que se ha formado como doctor en una ciencia, pero saber que necesita ese entorno, de esa crisálida, de esa gestión de la metamorfosis, y ahí es el rol del gestor tecnológico. Bueno, excelente. Mil millones de gracias. Ahí en el chat hay muchos comentarios positivos y agradecimientos también bueno, por esta magnífica exposición. Así que bueno, queda pendiente una nueva charla, por supuesto, para avanzar en los temas que fueron saliendo. Agradezco también a todos los que se conectaron. Tuvimos una muy buena convocatoria. Así que gracias también a Estela por la organización. Y bueno, si les parece, cerramos, Fernando, con tus palabras y ya terminamos. No, simplemente invitarlos a que sigamos en contacto. Nosotros armamos este espacio que es complementario a lo que hace esta universidad, lo que hacen ustedes, y la verdad que están todos invitados. Vamos a ir generando distintas oportunidades de participación desde Cátedra Suri, así que nada, ya estamos en contacto con las redes sociales, sigamos atentos y el que primero organiza invita al resto. Así que esto, nadie innova solo, nos seguimos encontrando. Bien, Gracias yo a todos. quisiera
Sí, agregar Sí. a este saludo final, obviamente el saludo a Fernando, que tan generosamente se predispuso a participar de de compartir todos sus conocimientos con nosotros. Y por otro lado también hace referencia que también es una colaboración con la Asociación Argentina de Gestores Tecnológicos. Hay muchos GTECos reunidos hoy eh, en este webinar. Y también hacer extensivo que se sumen a la red de alguna manera. Nosotros comenzamos desde octubre pasado con una nueva gestión, estamos en proceso de normalización con algunas cuestiones formales y es el momento de que tengan ganas, que tengan un ratito, puedan ayudarnos a conformar, a consolidar esta comunidad de la que hablaba Fernando recién. Eso, y bueno, infinitas gracias a todos los que participaron y bueno, Fernando, ya sabes que es un honor que nos hayas acompañado hoy. Bueno, mérito de Estela que ha trabajado todo lo que había que trabajar para que esto se concrete. Así que muchas gracias a todos. Saludos. Chao, saludos, buen fin de semana. Chao, gracias, buen fin de.